All right, as we begin our third session, it's important to think back already a couple of things we've learned. Entonces, comenzando esta tercera sección, es importante que retomemos algunas cosas que ya hemos aprendido. In the first session, we learned the main purpose that God created government. Entonces, en la primera sección aprendimos el propósito principal por el cual Dios creó el gobierno civil. And what is it? Es la protección. Excellent. In the second session, we learned probably the greatest danger to good government. En la segunda sección aprendimos el gran peligro del gobierno civil. And what is that? Que es centralizar el poder. Yes, centralization. And so we have now in this third session, we're going to shift now a little bit, even though we're still going through the Old Testament. Entonces, ahora en esta tercera sección vamos a cambiar un poquito, a pesar de que nos mantenemos en el Antiguo Testamento. Because we've sort of learned the main purpose of government so far. Now we're going to learn how to get that government to stay in that right purpose. Entonces, como hemos aprendido el propósito principal, entonces ahora vamos a aprender cómo mantener el gobierno en ese propósito. We're going to learn how to get it to be what government's supposed to be. Entonces, cómo vamos a hacer que el gobierno sea lo que se supone que debe ser. And so, as we look into the scriptures, we also we will make mention of examples in history where God's people have applied these practices and helped reform government. Entonces lo que vamos a ver es cómo en la historia gente ha puesto esto en práctica. Gente ha puesto esto en práctica. And by doing this, they've helped overcome injustice and tyranny. Haciendo esto, ellos han sobrepuesto la tiranía. So, the first most important way in which that God's people have helped make government to do what it's supposed to do is limit its power. Entonces, la primera forma que ellos han hecho es limitar el poder. To limit its power. Limitando el poder. There are certain ways to do this. Entonces, hay algunas maneras como se puede hacer esto. We're going to learn one of the most key ways from the example of Israel and Moses. Entonces, vamos a aprender esto en algunos ejemplos vistos en Moisés y in Israel's history, y en la historia de Israel. We had left off in the last session with just basically the beginning of Moses, his calling to go to Pharaoh. Entonces el principio de Moisés fue que cuando fue llamado a Faraón and to liberate the Jews from slavery. Para liberar a los judíos de la esclavitud. And of course that's what most people know about Moses, his famous leadership in the Exodus. Eso es lo que normalmente la gente sabe de Moisés, su liderazgo en el Éxodo. But in many ways, I don't even think that is his greatest thing. What probably his most significant thing is his leadership of a new system of law and government. Pero tal vez lo mejor que él hizo fue crear un nuevo sistema de gobierno. Yes, he was a great liberator, but he was also a great lawgiver. Es verdad que él fue un gran libertador, pero en realidad lo que él hizo mejor fue un dador de leyes. And God used him very powerfully to help restore Israel back to the right kind of model after it had been in slavery for many years. Entonces, lo que él hizo él recibió la manera en cómo él podía restaurar al pueblo de Israel después de haber estado en Egipto como esclavos. So, if you open up your Bibles, we're going to look at Exodus chapter 18. Si vemos en la Biblia, vamos a ver Éxodo 18. And I hope you can
mark your Bibles when we're looking at things like this, because you need to be able to see these governmental principles when they emerge in the Scripture. Yo espero que ustedes marquen su Biblia para que así tengan la capacidad de ver esos principios de gobierno cuando uno los lee. It's if you don't want to mark your Bible, throw away that Bible, get one you will mark in. Si ustedes no quieren marcar o subrayar su Biblia, entonces voten y consigan una que sí la quieren marcar. All right. So once God used Moses to bring the Jews out of slavery, they were all gathered around the mountain of God out in the wilderness. Entonces, una vez que Dios le dio a Moisés o lo guió para liberar al pueblo de Israel, ellos vinieron y se hicieron alrededor de la montaña de Dios. And Moses begins to try to govern this newly liberated people. Y Moisés trató de empezar a gobernar a esta gente. But Moses has never had his mind renewed. How do you govern a nation? Pero Moisés nunca había renovado su mente de cómo gobernar una nación. He knew God told him that slavery was wrong and he needed to liberate them, but he really had no training in government biblically. Moisés sabía, porque Dios le había dicho que la esclavitud era mala, entonces él los liberó de la esclavitud. So Exodus 18 tells us of this situation. Pero él no sabía cómo gobernar, así que entonces en Éxodo 18 nos cuenta esa situación. Let us read in, let's see. We'll begin reading in Exodus 18, verse 13. Just read verse 13. Vamos a leer versículo 13 solamente. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Going on through 17. Vamos hasta el 17. Through 18, sorry. Al 18. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. So we see here Moses was trying to govern the nation, but in a top-down model, like Pharaoh did. It's the pagan centralized model. Entonces aquí vemos que Moisés trató de gobernar al pueblo de la manera como el faraón lo hacía, una manera piramidal, de arriba abajo. All the people had to come to Moses for justice. Toda la gente que buscaba justicia tenía que venir donde Moisés. And Jethro, his father-in-law, comes and tells Moses, "This is not a good model." Y Jethro, su suegro, tuvo que venir y decirle: este no es un buen modelo. He says, first off, it's too much for you, and it's wearing people out. En primer lugar, pues esto es demasiado que la gente te espere tanto allá afuera. And so, and it's interesting, by the way, that Jethro was the one that pointed this out to Moses. Y es interesante que sea Jethro quien le muestre esto a Moisés. Because Jethro had never lived in slavery like Moses had. Hay que tener en cuenta que Jethro nunca vivió en esclavitud así como vivió Moisés. Jethro lived, was among the Midianite people that always lived in freedom, worshiping Jehovah. Recuerden que Jethro venía de la zona de Madián, donde la gente había estado todo el tiempo en libertad y adoraban a Dios. They were descendants of Abraham, just like the Jews were. Ellos eran descendientes directos de Abraham, así como los judíos. The Midianites were descended from Abraham's second wife. Recuerden que los madianitas eran descendientes de la segunda mujer de Abraham. But they worshiped Jehovah. They kept the same faith.
Ellos eran hombres de fe que adoraban a Jehová. And so when Moses had fled Egypt originally, that's where he went to because he knew he could marry and settle down among them because they Entonces, worshiped the true God. Recordemos que cuando Moisés tuvo que escapar fue a la tierra de Madián porque él sabía que allá podía adorar a Dios. And so now that Moses had delivered Israel from bondage and they all came out and he was trying to govern them, Jethro was easily able to see what Moses was doing was wrong. Entonces, cuando Moisés trató de gobernar de la forma que gobernaba, fue Jethro que fácilmente pudo darse cuenta que ese modelo de gobierno era malo. Because the Midianites had kept from Abraham on down that same more decentralized model of government that was God's way. Porque los madianitas, pues al estar fuera de Faraón, al estar en libertad, ellos pudieron mantener un modelo de gobierno más como Dios los había guiado, descentralizado. So that's why Jethro could come and tell Moses, no, you're not doing it the right way. Delegate power to people to govern. Entonces Jethro tuvo que decir, mira, lo estás haciendo mal. Delega el poder a las demás personas. And indeed Moses, really, this helped renew Moses' thinking how to lead this people. Y esto le ayudó a Moisés a renovar su mente en cómo él debería liderar o gobernar a la gente. You know, Moses gives us a good example of sometimes problems we have even in modern nations. Moisés nos da un buen ejemplo de cómo nosotros a veces podemos lidiar con los problemas modernos que hoy tenemos. Sometimes you have a great Christian, is very sincere, strong Christian who wants to get involved in politics. Muchas veces tenemos cristianos sinceros y buenos cristianos que quieren entrar al gobierno civil. But when they get involved, their mind has never been renewed by God's word. They've just got training from the secular law schools or whatever. And so they're like Moses. They're trying to govern, but the wrong way. Tal vez son cristianos que quieren entrar al gobierno, pero han sido entrenados en las universidades paganas con la forma de ver pagana, y ellos quieren utilizar eso que saben para gobernar la nación. And God can use them in some things, but sometimes they make more problems. Dios los puede usar en algunas cosas, pero muchas veces ellos causan mayores problemas también. So it's important that we recognize this and that we help all Christians who want to go into government politics to get solid training in what the Bible says about government. Entonces, nosotros tenemos que ver este ejemplo y tomar a estos hermanos, tomar a estos cristianos y darles entrenamiento sólido para que puedan ser efectivos en su trabajo en el gobierno civil. And that's why we're doing this course, and it's so glad that you're here learning this. Y por eso es que estamos haciendo este curso y estamos tan contentos que ustedes estén aquí. So Moses takes Jethro's advice and he delegates power to others. Y lo que vemos aquí entonces es que Moisés fue obediente en tomar el consejo de su suegro y delegó poder en otras personas. Let's read verse 21. Vamos a leer el versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. So Moses delegated power to people based on population centers, where there was like 1,000 families that they could have a leader, smaller villages of 100 families and different sizes of cities. Entonces la idea que le dio era que debería delegar poder basado en la cantidad de gente. Tal vez habían unas 1,000 familias aquí, una pequeña villa con otros pocos acá, entonces cada uno de ellos podía tener sus propios líderes. And in coming up with these leaders, Moses, though, told them the kind of qualifications they should look for. Y también le dijo cuáles eran las cualidades que esos líderes deberían tener. And it was mostly character, good character. Y básicamente tenía que ver con buen carácter. But also it says men of truth, meaning men who understood principles of God's word for government. Pero también dice hombres de verdad, o sea, hombres que tengan la palabra de Dios.
And so, let's read verse 22 now. Vamos a leer el versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. So, these new leaders in government in Israel became known as judges. Entonces, estos nuevos líderes en Israel fueron llamados jueces. Now, they always had their elders, which were their sort of tribal, cultural leaders. Ellos siempre habían tenido ancianos que eran como líderes tribales. But the judges were directly responsible for government, for law and courts and that kind of thing. Pero los jueces vinieron a estar encargados directamente del gobierno y las leyes. And so in your Bibles, we see for the next 400 years, this system of government where Israel was led by judges based on all different towns. En la Biblia nosotros podemos encontrar esta parte donde se cuenta la historia por 400 años donde fueron guiados por los jueces. And that's why we have a book in the Bible. After Deuteronomy, you have then Joshua, and then what? Y por eso es que nosotros tenemos en la Biblia, después de Deuteronomio viene Josué y tenemos el libro de los jueces. So that book covers 400 years of them having this kind of government. Ese libro cubre 400 años de ese tipo de gobierno. Of government that was decentralized back to the model that God intended instead of the pagan Egyptian centralized way. Era un modelo descentralizado, diferente al modelo egipcio que había en esa época. Now, we will talk a little bit more about these judges later. Vamos a hablar acerca de los jueces un poquito más adelante. The process of how they were selected. El proceso de cómo ellos eran seleccionados, elegidos. But let's look at something else happened now. Ahora veamos algo más que está pasando ahí. So to keep government on track, to make government stay in line with God's purpose, we see one way: decentralize, empower more government leaders instead of at the top. Entonces, para mantener al gobierno en la manera que debe ser, vemos que ellos deben mantenerse descentralizados. But another way is to adopt a system of law that would be fixed and not easily changed. Pero también ellos deben mantener un sistema de leyes que debe ser permanente y que no debe estarse cambiando constantemente. And in Israel, this book of law was called the Book of the Covenant. En Israel, ese libro de la ley se le llamaba el libro del pacto. Now you remember, the word covenant was first introduced when God told Noah to begin to set up government. Recuerden que la palabra pacto fue introducida por primera vez cuando a Noé se le entregó el gobierno civil. And what did I say? What's another word, a modern word that we could use, means almost the same ¿Cuál thing? es la palabra moderna que podemos usar hoy en día como el mismo significado de pacto? Constitución. Yes. And so in Israel at this point adopts what they call the Book of the Covenant, or in other words, it means a written constitution. Entonces, en este punto que vamos a ver, ellos obtienen el libro del pacto, o en otras palabras, una constitución escrita. And by a written constitution, this meant if a king or a government leader comes into power, they can't just do anything they want. They have to follow all what's already established as a written constitution. Y lo que hacía que tuvieran una constitución escrita, el beneficio de eso era que cada rey o cada gobernante tenía que dirigirse por esa constitución escrita y no podían cambiarla cada vez que ellos quisieran. This is how they kept their power limited. Y eso era una manera de mantener el poder limitado. But let's look at how this came into being. Entonces veamos cómo fue que esto surgió. And it's not on the slide just yet, but look in
chapter 19 of Exodus. No está en la presentación, pero vamos a mirar el capítulo 19 de Éxodo. Moses goes to the mountaintop to meet with God. Moisés fue a la cima de la montaña a encontrarse con Dios. And there God gives him the book of the law, their new constitution. Dios le da el libro de la ley, la nueva constitución. And Moses then comes down from the mountain and presents this to the nation. Y Moisés bajó de la montaña y le presentó esto a la gente. But let's see what he does in chapter 19, verse 7. Veamos el versículo 7 del capítulo 19. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. So, in some ways, you might think, wow, Moses just received this law from God, these 10 commandments. Now he can just force the people to adopt this. Tal vez nosotros pensamos que Moisés bajó de la montaña con estos 10 mandamientos y forzó a la gente que los debían de cumplir. But that's not what happened. Pero eso no fue lo que pasó. It says Moses gathered the elders, gathered the leaders. Lo que dice es que Moisés reunió a los líderes. And I don't know how fully this comes across in your language, but it says he laid the law before them. Yo no sé cómo se expresa eso en español, pero lo que dice ahí es que él les presentó las leyes. For them to consider, for them to think about if they want to accept this. Para que ellos la consideren y piensen si la van a aceptar. And it's interesting because when he does this, es interesante porque cuando él hace esto, it's now read verse 8 what they do. Vamos a ver el versículo 8 de lo que pasa ahí. Dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. So the people went through a process of they looked at this law and they agreed that this is what they wanted. Entonces, el proceso que pasó aquí es que la gente miró esa ley y estuvieron de acuerdo con esa ley. Now we probably are to understand this took a process of time. Their leaders were given this law. They went back to their tribes, back to their cities, because not everybody was all together. And they went through a process of reading it, discussing it, and came back with their answer. Tenemos que entender que tal vez esto tomó su tiempo. Seguramente estos ancianos tuvieron que ir a sus pueblos, a sus tribus y discutir con la gente, leerles a la gente también. And in the second half of verse 8 is very important. La segunda parte del versículo 8 es muy importante. It says Moses brought back the words of the people to the Lord. Dice: Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Now again, kind of like we talked about before with Babel, did God need Moses to tell him what the people said? Esto es algo parecido que pasó en la Torre de Babel. Moisés o Dios necesitaba que Moisés le dijera lo que el pueblo había dicho. God is omniscient. He already knew what they had decided, right? Dios es omnisciente. Él ya sabía lo que la gente había decidido. So God didn't need Moses to tell him. Dios no necesitaba que Moisés le dijera. So why is this here, Pero this entonces, verse? ¿por qué ese versículo está ahí diciendo eso? I believe it's to make an important point to us Yo creo que esto hace un punto muy importante para nosotros. that nothing could happen unless it was done by the consent of the people. Que nada debe pasar a menos que sea consentido por la gente, por el consentimiento de la gente. See, when it comes to government, Cuando se refiere al gobierno, freedom in governments is only possible. The only real legitimate government is one that is based on the consent of the citizens. solamente puede, cuando nos referimos al gobierno, solamente puede haber un gobierno legítimo cuando el pueblo ha consentido ese gobierno, cuando ha sido un gobierno por consentimiento de la gente. Sure, you can have tyrants in earthly governments that just force things to happen, but that's not a legitimate government. Pues claro que pueden haber tiranos modernos que forzan que pasen cosas por encima de la gente. And even here in this case, God maybe could
force Israel to follow him. Aún en este caso, Dios mismo hubiera podido forzar a la gente que hiciera lo que él quería. But that is not what he wanted us to understand the way he wanted it to happen. Pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. So it says Moses brought back the words of the people to God. Dice que Moisés regresó a Dios y le dijo las palabras que el pueblo había dicho. Their consent then was very important. Su consentimiento, el consentimiento de la gente era muy importante. Now, it's interesting that even this first consent of the people wasn't enough to God. Y es interesante también que aún este primer consentimiento de la gente no fue suficiente. Because God makes them to go back and discuss this constitution, this system of law another time. Porque Dios decidió que él regresara y volvieran y discutieran este sistema de gobierno otra vez. They already said yes. Ya ellos habían dicho que sí. But God tells no, but go and talk over some more. Pero Dios le dice no, vayan y hablen un poco más. And we're going to see in a minute, they say yes a second time, but he still tells them, now go back and discuss it more. Y como lo vamos a ver ahorita, ellos vuelven otra vez, o él vuelve y les dice sí, pero Dios dice vayan la tercera vez. That's what we see in Exodus chapter 24. Eso es lo que vemos en Éxodo 24. Just for you to grasp this, in your Bible, so we're reading Exodus 19 is where they gave their consent the first time. Entonces, en nuestras Biblias podemos ver que en Éxodo 19 es la primera vez que se da, es la primera consentimiento que ellos dan. But the second and third time they discussed it and gave their consent was not till chapter 24. Pero la segunda y tercera vez donde ellos discuten y vuelven y dan sus consentimientos están en el capítulo 24. So what's in the 4 chapters in between? Entonces, ¿qué hay en la mitad del versículo del capítulo 19 y el capítulo 24? ¿Qué hay en esa partecita? Chapter 20, 21, 22 and 23. Capítulos 20, 21, 22 y 23. This is the law that they were discussing. Esa es la ley, la constitución que ellos estaban discutiendo. Yeah. So those 4 chapters is their constitution. Esos 4 capítulos son su constitución escrita. Starts with the 10 Commandments. Comienza con los 10 mandamientos. As the preamble to como the document. Un preámbulo. But then lists quite a few laws that all go into their constitution. Pero los siguientes son leyes que venían escritas en su constitución. So in other words, it's like the story, we have this story happening, and all of a sudden the historical narrative is sort of interrupted by this document stuck in the middle. Entonces es algo así como que si se viniera narrando la historia y de pronto se hace un paréntesis para meter ahí las leyes que Dios les dio. I mean, you might be tempted to say, this is an exciting story. I don't want to now just read a bunch of laws. Where's the story start again? Sí, es como si uno viniera leyendo contento toda la historia y cuando de pronto se aparece con un poco de leyes ahí, uno quisiera como saltar eso y seguir leyendo la historia. And that's chapter 24. Eso es el capítulo 24. But before I look at chapter 24, pero antes de mirar el capítulo 24, just I wanted you to understand why it's this way. Quiero que ustedes entiendan por qué está de esta manera. It's like God wanted to stick right in the middle of that for us to read it, what they're discussing. Es como que si Dios quisiera que eso estuviera ahí en la mitad para que nos forzara a leer lo que ellos estaban discutiendo. Now, in a modern book, we might stick it in the appendix in a modern, historical Tal vez, book. Hoy en día, en algún libro moderno, la gente pondría esas leyes como en un apéndice al final. We might, so as not to break up the historical narrative, we just say, look in the appendix for what they were this document. Tal vez uno quisiera que no se rompiera la narrativa, entonces dice no, vamos a ponerla al final en un apéndice. Okay, do you understand? ¿Usted entiende? All right, so now let's pick up then, after we maybe read this constitution, what else happened in chapter 24? Entonces,
después de leer esa constitución, ¿qué es lo que pasa en el capítulo 24? So you can read it up here. This summarizes it from this chapter. Podemos leer ahí como un resumen. Dice, y todo el pueblo dijo, todas las palabras vamos a hacer. Y Moisés escribió todas las palabras de Dios y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y dijeron por tercera vez, todo lo que Dios ha dicho que vamos a hacer. Y Moisés dijo, este es el pacto que Dios ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Entonces Dios les dio tablas de piedra. Okay, hope that makes sense. So God has the leaders take it back to all the people to discuss the second time, and they say yes again. Entonces Dios dijo que vayan y discutan la segunda vez, y ellos dijeron sí. And after they said yes the second time, y después de decir sí la segunda vez, that's when Moses then writes it down. Entonces es cuando Moisés decide escribir esas leyes. That's what you see, el libro de pacto. Y ahí es donde vemos el libro del pacto. It's now in a complete written form. Ahora ya está en una forma escrita. No more changes. Ya no se puede cambiar más. And it goes back to the people then the third time. Y la tercera vez entonces va a todo el pueblo. And then they give their consent the final time. Yes. Y ahí dan el consentimiento final. Sí. So they adopt their constitution, the book of the covenant, the written constitution of Israel. Y ellos entonces adoptaron de esta forma una constitución escrita para todo el pueblo. And then once it's after the third consent, finally it's final. I mean, it's the final, and they then put it into stone. Entonces, la tercera vez, cuando la primera, la segunda, la tercera vez, donde todo el pueblo habían dicho que sí, ahí es cuando ese fue el sí final. By putting it into stone, it's now unchangeable. Y en la tercera vez se pone escrito en piedra, lo que quiere decir que es incambiable, ya no se puede modificar. It was their fixed law, their system of government. Era un sistema de ley fija. So, what can we learn from this? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto entonces? Again, first off, I find this really fascinating that God Almighty chooses to begin Israel's government with involving the people's consent. Primero que todo, para mí esto es fascinante, ver cómo Dios mismo baja y los guía cómo hacer una constitución. I mean, again, he could just coerce them just through fear that they would follow him. Es increíble que él pudo haberlos coercionado, él pudo haberlos empujado, obligado, y ellos por temor a Dios seguir. But it seems like that's not what God wants. He doesn't want blind followers. Pero lo que muestra aquí es que eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que sea un seguirlo ciegamente. He wants citizens who are informed and know exactly what they're doing. Él quiere ciudadanos que estén informados exactamente de lo que él quiere. Not emotionally. No emocionalmente. But very carefully decision is made. Pero decisiones cuidadosamente hechas. So this is an amazing process. Esto es un proceso increíble. And you know what? Governments around the world today have kind of followed this pattern. Pero ¿saben qué? Muchos gobiernos hoy en día están siguiendo este proceso. In many congresses or parliaments, before any law can become final, often it goes through 3 public readings and discussion in between each reading. Muchos de estos congresistas lo que están haciendo es que antes de que una ley sea aprobada finalmente, debe leerse por lo menos 3 veces de una manera pública. Do you know that this happens here in your country? ¿Pasa eso en Colombia? It's true, actually, in most laws.
De hecho, in your country. es verdad en muchas leyes que han pasado en nuestra nación. But of course, tyrants who want to manipulate people would rather fast track things. De hecho, hay algunos tiranos que quieren manipular a la gente, hacen esto a través de un fast track, a través de una manera rápida. They don't want a slow process. Ellos no quieren ningún proceso lento. They don't want people thinking in detail about what they're voting on. Ellos no quieren que la gente piense en detalle por lo cual ellos están votando. But God is not a tyrant. Pero Dios no es un tirano. He is a God who empowers people to govern themselves and have a nation that's based on that kind of self-government. Dios es un Dios que quiere empoderar a la gente para que se gobiernen ellos mismos. That's the way Israel's government began. Esa es la manera como el pueblo de Israel empezó su gobierno. The mighty Jehovah giving the people their consent over their laws that they will live under. El poderoso Dios le da al pueblo y le permite que ellos tengan consentimiento. I love this, to know this about God. Yo amo ver esto, cómo podemos ver esto en Dios. That He's not a tyrant. Él no es un tirano. He respects the human role in our nations. Él respeta el rol de los humanos en sus naciones. And He wants us to also understand that. Y Él quiere, además de eso, que lo entendamos. So a very important then system we see was put in place here that would keep government on its God-given purpose, to limit the powers of those in government. Viendo esto, es una manera como Dios trata de mantener el gobierno en la forma como debe mantenerse. Now, let's talk a little bit also about this constitution that they adopted. Veamos un poquito acerca de esa constitución que ellos adoptaron. Those 4 chapters in Exodus. Esos 4 capítulos en Éxodos. That constitution begins with an introduction, we might call it a preamble, that we now today call the Ten Commandments. Recuerden que esa constitución comienza con un preámbulo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. But what was the purpose of the preamble? Entonces recuerden cuál era el propósito del preámbulo. It was to state more specifically what it was that the government of Israel, people in power, were supposed to protect using government power to Era protect. como explicar qué era lo que los gobiernos de Israel deberían proteger. Yes, government is for protection, but specifically, protect what? Sabemos que el gobierno es para proteger, pero proteger específicamente qué. So the Ten Commandments defines certain fundamental human rights that must be protected. Entonces, los 10 mandamientos definen los 10 derechos que los gobiernos deben proteger. And you have to understand that these commandments, again, this was not a religious document. This is a civil document. Debemos recordar que los 10 mandamientos no es un documento religioso, es un documento civil. This wasn't for the church. No era para la iglesia. This is actually for the government to know. De hecho, esto era para que el gobierno lo supiera. That anyone who takes a position of power in the government must protect these things. Alguien que va a tener una posición de gobierno tiene que saber qué es lo que debe proteger. Debe proteger estas cosas. So, in a way, I like to change, instead of calling them the Ten Commandments, call them the 10 rights that government should protect. De hecho, en lugar de llamarlos los 10 mandamientos, deberíamos llamarlos los 10 derechos que el gobierno debe proteger. Each commandment is expressed in a negative way. It prohibits something from happening. Cada mandamiento está expresado en una manera negativa, proteger algo. But in prohibiting something, it's identifying something that needs to be protected. Están expresados
en manera negativa o en una prohibición para proteger algo. Now, the Ten Commandments are actually broken into two parts. Los 10 mandamientos de hecho están divididos en dos partes. The first table, it's called, the first part of the commandments, or the first four laws, first four Entonces, commandments. la primera tabla, la primera parte son los primeros 4 mandamientos. These dealt with Israel's relationship to God. Estos tienen que ver con Israel y Dios. But the second table, which includes 6 commandments, La segunda tabla, que incluyen 6 mandamientos, these deal with man's relationship to each other. esto tiene que ver el hombre relacionándose con los demás. Now, in a certain sense, De alguna manera, the special relationship Israel had with God was unique as a nation. en alguna manera, la forma en cómo se relacionaba Dios con Israel era única. Most modern nations are not going to ever have that kind of relationship that Israel had with God. La mayoría de las naciones modernas tal vez no van a poder tener ese tipo de relación con Dios de la manera como Él se relacionaba con Israel. So most modern nations are not necessarily going to say we're only going to have one religion and only one God and identify that. Sorry. Most modern nations are not going to make laws that say we only have one religion here, one God. La mayoría de las naciones modernas no van a hacer leyes que digan solamente vamos a tener una religión y un solo Dios. But Israel had that relationship, so they had such laws. Entonces, pero Israel sí tuvo esa posibilidad y por eso tenían esas leyes. But the second table, these laws are applicable really to all nations. Pero la segunda tabla, los últimos 6 mandamientos son aplicables a todas las naciones. And so each commandment again identifies a right, a human right. Entonces, cada uno de estos mandamientos, ahí podemos identificar unos derechos dados a los hombres. For example, when you see it says, do not kill, do not murder, Por ejemplo, ahí dice, no matarás. it's saying government should not ever allow that to happen in society. Lo que está diciendo es que el gobierno no debe permitir que eso pase. So what right do we see actually identified here that ¿Qué? every human has? ¿Qué derecho vemos identificado ahí que cada ser humano tiene? Right to life. El derecho a la vida. No one has the right to take someone's life away. Nadie tiene el derecho de tomar la vida de otra persona. It's an inalienable God-given right that all governments really should protect. Esto es algo que todos los gobiernos deben proteger. Another commandment that says, do not steal. Otro mandamiento dice, no robarás. This says the government should not allow theft to happen in the nation. Eso lo que dice es que el gobierno no debe permitir que el robo pase. What right is identified here? ¿Qué derecho se está identificando aquí? The right to possess property and no one can take it from you. El derecho a poseer propiedad y que nadie se la quite. Everyone has the right to whatever they work for, their labor, they get to keep the fruit of their labor. Cada uno tiene el derecho a obtener, así haya sido trabajando o como sea, tiene derecho a poseer. And you can go on and see others, that other things, the family, the marriage covenant is protected. En la medida que avanzamos en los 10 mandamientos podemos ver otros derechos como la familia, Parental rights are protected. el parentesco. And so these things were quite amazing. No other country in the ancient world identified human rights like this and protected them. Esto es increíble porque ninguna otra nación en esa época identificaba estos derechos que el pueblo de Israel tenía. And so now the rest of the laws, the rest of chapter 20, 21, 22, and 23 of Exodus, then gave it case laws that fulfilled this basic Ten Commandment promise. Entonces, si leemos los otros mandamientos, el mandamiento 20, 21, si leemos los otros capítulos, los capítulos 20 hasta el 23, encontramos otras leyes que tienen que ver con proteger los derechos dados en los 10 mandamientos. Let me go on and talk about a few more things else in the nation of Israel. Permítame hablar algunas otras cosas en la nación de Israel. So they had a written constitution.
Ellos tenían una constitución escrita that identified human rights, que identificaba los derechos humanos, but they also had a nation that was decentralized by delegating power to the judges. también tenían una nación descentralizada que delegaba el poder a diferentes personas en cada tribu. And also but it did give some executive powers to the elders. Pero también les había dado algunos poderes ejecutivos a los ancianos, As well as to a national leader, like Moses was the national executive, but then he was followed by Joshua. Así, por ejemplo, Moisés era un gobernante que tenía un poder ejecutivo, pero también tenía otros como Josué, que fue quien lo siguió. But this was a limited role. It's not like he could overrule the judges or change laws in their constitution. Moisés era un juez principal, pero eso no quería decir que él podía gobernar sobre los demás. Él tenía su poder también limitado. So unlike the rest of the ancient world where you had a king who could do anything he wanted, whatever he thought, there was no limits, Israel's even chief executive was different. En el mundo antiguo nosotros podemos ver que existían reyes que tenían todo el poder y hacían lo que ellos querían. And you also have in Israel, by the way, a separation of church and state, you might call it. Otra cosa que el pueblo de Israel tenía era la separación de la iglesia y el Estado. And that is, government was not allowed to control religion in any way. Lo que eso quería decir era que el Estado no tenía el poder de controlar la religión. In the ancient world, all the ancient pagan nations, government, it was involved in religion, in the religion of the En nations. la mayoría de las otras naciones en el mundo pagano, en la historia, vemos que los gobernantes siempre están mezclados con la religión. And manipulated religion for their political gain, really. Y de hecho ellos lo que hacen es manipular la religión para su propio juego. But in Israel, the kings or the judges, whatever, could not usurp the role of the priest. Pero en el pueblo de Israel, los jueces, ellos no podían manipular el rol de los sacerdotes. And the priests in general were usually not involved in government, although they could be on occasion. Y de hecho los sacerdotes no podían estar involucrados en gobierno. Moses himself was not a priest. Moisés mismo no era un sacerdote. He was a civic leader, not a church leader. Él era un líder civil, no era un líder eclesial. Same way Joshua. De la misma manera Josué. And all the kings that came even later in Israel, they weren't priests. They didn't come from the priesthood. Y de hecho la mayoría de los reyes que vinieron después, ellos no podían involucrarse o hacer las cosas que tenían que hacer los líderes eclesiales. So in Israel, sometimes people call it a theocracy, but we must not misunderstand the meaning of this. Mucha gente llama al sistema de gobierno de Israel como teocracia, pero no podemos confundir esto. In other words, it wasn't a nation ruled by church leaders. No era una nación gobernada por líderes eclesiales. The priests didn't do that. They didn't make the laws. Los sacerdotes no hacían eso. Ellos nunca It was- hicieron leyes. They were civil leaders, the judges and elders. Los que hacían eso eran los líderes civiles, los jueces. So there was this sense of separation of church and state, of O sea religion. que había un sentimiento, había una manera de separación de la iglesia y el Estado. Different functions that they did. Diferentes funciones que ellos hicieron. And again, this was something that sometimes I think even many Christians don't understand. Yo creo que esto es algo que muchos cristianos no entienden. I think we tend to think Israel was this religious nation and almost like, led by religious leaders. And so people, I think, have a top-down religious benign dictatorship kind of Sí, mucha gente mentality. piensa, muchos cristianos piensan que el pueblo de Israel era guiado por estos líderes religiosos y es como ellos tienen la idea de que es como unos dictadores cristianos.
But it wasn't this way at all. Pero no era así. And so modern people sometimes see Christians getting involved in politics in their nations, in modern nations. Hoy en día vemos que muchos cristianos se pueden involucrar en la política. And sometimes they're afraid. They think, well, if Christians get in power, they're going to start, making laws and force their morality upon us. Muchas veces cuando los cristianos se involucran en la política, las demás personas se asustan y piensan, ay, tal vez ellos van a venir y nos van a obligar a vivir su moral como ellos viven. And they accuse us of intending to sort of be almost undemocratic and become just coercive in our religious beliefs against them. Y los no cristianos entonces empiezan a acusar a los cristianos de que somos antidemocráticos y coercitivos en la manera en que queremos imponer nuestra moralidad a ellos. Is this true? You hear sometimes people talk this way? ¿Pasa de esa manera aquí? ¿Hay gente que habla de esa manera aquí? I'm afraid many pastors think that's what they're supposed to do. If they could just become president or something, that's almost what they're going to push religion through government. Yo creo que muchas veces pastores piensan eso. Tenemos que llegar al poder y forzar a la gente a que viva nuestra moral. But that's not the model of even of God's people of Israel. Pero ese no es el modelo, aún ni siquiera el modelo del pueblo de Israel. So we have to recognize sometimes maybe we're sending the wrong message with our language and our concepts. We have to go back to the biblical model even Israel had. Sí, muchas veces necesitamos entender que nosotros estamos mandando un mensaje equivocado a la sociedad en ese sentido. Amen? So we mentioned that for already the book of Judges then, it was 400 years of this sort of decentralized, democratic kind of government under the judges. Como mencioné, el libro de los jueces son 400 años de este sistema descentralizado de jueces. Under a fixed constitution. Con una constitución escrita y fija. And I want us to look at a couple of just verses from out of Judges before we finish this session. Antes de finalizar esta sección, que veamos algunos capítulos en Jueces. So if you have your Bibles, let's go to Judges chapter 2. Si tienen su Biblia, por favor, abrámosla en Jueces 2. And I'm going to read verse 16 first. Chapter 2, verse 16. Vamos a leer el versículo 16. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Did you read 18? No, I'm sorry, I read the wrong one. Leí Josué y es Jueces 2, 16. Chapter 2, verse 16 and 18. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Did you 16 and 18? Go ahead. And 18. And 18. Just Y vamos a leer el versículo 18 también. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Now this book of Judges then highlights special people that among these judges who were ruling the cities, a few ones occasionally rose to a national prominence at times of crisis. Entonces, en este libro de los jueces lo que hace es que como que señala o muestra algunos jueces, algunas personas que se levantaron ocasionalmente. People like Gideon who emerged and helped to defeat the Philistines. Por ejemplo, personas como Gedeón que se levantaron para tratar de derrotar a los filisteos. And even though the Lord raised up these people and gave them special leadership, y sabemos que entonces Dios levantó a estas personas y les dio un liderazgo especial. you have to recognize there were many more judges in all the cities, and we'll explain in our next session how they even became judges in the first place. Y entonces Dios levantó
otros jueces en el resto de los capítulos, y en la siguiente sección voy a explicar cómo era que esos jueces eran elegidos. But the thing that was still always the case is that still Israel's government was basically decentralized. Pero lo importante aquí es ver que siempre el gobierno de Israel era descentralizado. Let's look at chapter 8 of Judges. Vamos a ver el capítulo 8. Most people know the story of Gideon. La mayoría de la gente sabe la historia de Gedeón. He led them in great victories and battles against the Philistines. Dios lo guió en victorias y batallas en contra de los palestinos. And because of his great leadership, the people of Israel began to ask for Gideon maybe to become a king. Y por eso que él hizo, la gente quiso levantarlo a él como rey. Let's read verse 22 and 23. Vamos a leer el versículo 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno... no sé. You got it, yes. So you see that after Gideon was a great hero in war and liberated them, there's this request, then become our king permanently, be our permanent king like all the other nations with centralized power. Entonces aquí lo que vemos es que después de las victorias que Gedeón tuvo, la gente vino a decirle: sé nuestro rey por siempre. But this wasn't God's model. Pero ese no era el modelo de Dios. Remember, we learned decentralization is God's model. Recordemos, la descentralización es el modelo de Dios. It's the pagan way, the Nimrod way that centralizes power. El modelo de Nimrod, el modelo pagano, ese era el modelo And centralizado. so Gideon was very amazing here. To me, this is more amazing than him being a military, champion. Lo que hizo Gedeón era tremendo, y yo creo que esto fue más increíble que lo que hizo militarmente. Here he's tempted with power. Él recibe esta tentación de poder, Permanent power as king. tener poder permanente como rey. But he says, no, I will not do that. Pero él dice: no voy a hacer eso. He said, no, God is our king. He's Dios, the only one that has all power. Dios es nuestro rey y es el único que puede tener todo el poder. And he just went back to civilian life as a normal, typical judge after that period of great victory. Y después de esto, entonces él volvió a su vida normal de civil como un juez civil. Now, unfortunately, in the next chapter, Genesis 9, another man emerged who said, okay, I'll be king if you want a king. Infortunadamente, en el siguiente capítulo, Jueces 9, apareció otro hombre que él dijo: pues yo quiero ser rey. And unfortunately, this was not God's will, and so a lot of bad came from that in chapter 9 of Genesis. Y Of infortunadamente, Judges. como sabemos, pues ese no era el modelo de Dios, y por eso vinieron muchas cosas malas. But one last thing, but throughout then most of this 400 years, Israel maintained a decentralized model of government. La última cosa es que por todos estos 400 años, el pueblo de Israel mantuvo este sistema descentralizado de poder. Go to the last chapter, the end of the book, verse 21, chapter 21. Vamos a ir al último capítulo 21, Chapter 21, verse 25, last verse of the book. el último versículo del libro. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. There was no king in Israel because there was not supposed to be a king. No había rey en Israel porque se suponía que no debía haber rey. That was the pagan model. And Ese era el modelo pagano. that's what Gideon had emphasized. Eso fue lo que Gedeón enfatizó. And so this was a good statement. There was no king. Eso es una buena frase, no había rey. This was an affirmation. The people didn't ever make a king for 400 years. Esta es una afirmación que la gente
no tuvo rey por 400 años. And it says that everyone did what was right in their own eyes. Y dice además que cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. This is not a condemnation, this statement. Esto no es una condenación, esta frase. Again, it's rather a praise to them. Es, bueno, It's a praise, it's a commendation. es una exaltación, de hecho. And actually it's stated a few different times throughout Judges, De the same hecho, thing. varias veces se dice lo mismo en el libro de los jueces. And what it really means is they never centralized power like the pagan nations. They kept the responsibility themselves to do what was right. They had to be they were self-governing people. Lo que está diciendo es que ellos nunca centralizaron el poder y se mantuvieron como personas autogobernadas. And this is an important way to understand this 400 years of history. Y esta es una buena manera de entender estos 400 años de historia. In the next session we'll see though that finally Israel turns away from this model. En la próxima sección vamos a ver cómo tristemente y finalmente el pueblo de Israel se alejó de este modelo de Dios. But what an amazing nation Israel was. Pero increíble nación, Quite astounding government that they had. increíble nación en la nación de Israel que tuvo un gobierno de esta manera. And it's important just as we close to realize we may not, God doesn't, I don't think, expect modern nations to copy and imitate every law Israel had. La idea no es que las naciones modernas imiten cada una de las leyes que el pueblo de Israel tenía. But the scripture does say everything in the scripture is given to us that as an example for us. And we can be blessed if we learn those principles in our own modern nations. Pero lo que dice la Biblia es que cada cosa que se nos ha dado en la Biblia es un ejemplo para que lo imitemos y tengamos bendición. And indeed, around the world today, many nations have come into freedom because they've adopted written constitutions. De hecho, muchas naciones alrededor del mundo han traído libertad a sí mismas por adoptar una constitución escrita. And they've gotten rid of kings and monarchs. Y han alejado monarcas y reyes de sus propias naciones. And they've identified human rights and made that something they will protect. Y de hecho también han identificado los derechos humanos para ser protegidos. They've limited the power of people in power. Han limitado el poder de la gente que está en el poder. All right, we're going to